Fíjate en esta idea, que es para empezar fuerte. La existencia de otros universos, el multiverso, no es una fantasía de ciencia ficción. Según nuestras mejores teorías físicas, es una consecuencia lógica, casi inevitable. No es algo que los físicos añaden porque suena bien, es a donde les llevan las matemáticas cuando las sigues hasta el final. Totalmente. Y es que hoy nos vamos a meter a fondo con un informe de investigación que es bastante denso, pero que hace algo alucinante. Ata los cabos sueltos de 3 pilares de la física: la cosmología, la teoría de cuerdas y la mecánica cuántica. Y el resultado de esa unión es, precisamente, el multiverso. No como una opción, sino como la respuesta más coherente. Pues esa es la misión de hoy. Vamos a intentar entender por qué los físicos se sienten casi arrinconados a aceptar esta idea. Empezaremos por el porqué, el famoso problema del ajuste fino. Luego veremos la posible fábrica cósmica que los crearía, que combina la inflación eterna con la teoría de cuerdas. Y para rematar, bajaremos a lo más pequeño, al mundo cuántico, donde parece que hay otra capa de realidades múltiples esperándonos. ¿Preparada? Venga. Venga, vamos a empezar por el principio, por la necesidad. ¿Por qué demonios necesitamos un multiverso? Y parece que todo empieza con una especie de casualidad cósmica a una escala increíble, lo que llaman el ajuste fino. Esa sensación de que las reglas de nuestro universo están calibradas con una precisión de cirujano para que podamos existir. Es exactamente esa sensación. Y el ejemplo más brutal, el que de verdad quita el sueño a los cosmólogos, es la constante cosmológica, lambda. Lambda, sí. Para que nos entendamos, es una especie de energía inherente al propio vacío que hace que el universo se expanda de forma acelerada. La teoría cuántica nos permite calcular qué valor debería tener y, bueno, el resultado es un disparate. ¿Un disparate? ¿En qué sentido? En el sentido de que el valor que predecimos es 120 órdenes de magnitud mayor que el que medimos. ¿120? 120 ceros de diferencia. Es la peor predicción en la historia de la física, sin ninguna duda. Un momento, para que me haga una idea de esa cifra. ¿Es como si la teoría predijera que un grano de arena pesa tanto como la galaxia de Andrómeda? La comparación se queda corta, pero sí, va por ahí. Para que el universo sea como es, se necesita que 2 cantidades teóricas gigantescas se cancelen entre sí con una precisión de 120 decimales. 120. Rápido que no se forman ni los átomos, o se colapsa sobre sí mismo un segundo después del Big Bang. Es una cancelación que parece un milagro. Vale, es una coincidencia demasiado grande para ser una coincidencia. ¿Y qué hacemos con este milagro? Pues aquí es donde Steven Weinberg propuso una salida elegante, con el principio antrópico. La idea es revolucionaria. ¿Y si la constante cosmológica no es una constante universal, sino una variable ambiental, como la temperatura en un planeta? Hay planetas muy fríos y muy calientes, pero nosotros solo podemos vivir en uno con la temperatura adecuada. O sea que si hay un número gigantesco de universos, cada uno con un valor distinto para esa constante, ¿es normal que nosotros nos encontremos en uno de los pocos que tienen el valor correcto para la vida? No es un milagro, es un sesgo de selección. Has dado en el clavo. De repente, el problema se disuelve. No hay que explicar por qué el valor es tan preciso. Simplemente, si no lo fuera, no habría nadie aquí para medirlo. El multiverso convierte una improbabilidad absurda en una certeza estadística. Me gusta. Y para que no parezca que todo depende de un solo número exótico, el informe menciona otro ejemplo que es casi más fácil de visualizar: el carbono 12 y algo llamado el estado Oil. Ese es un caso precioso. Toda la vida en la Tierra se basa en el carbono. Ese carbono se cocina en el interior de las estrellas en un proceso muy delicado. Para que se produzca en cantidades suficientes, el núcleo de carbono necesita tener un nivel de energía muy específico, una resonancia a 7.65 millones de electronvoltios. ¿Y qué pasaría si fuera un poco distinto? Si la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos los núcleos, variara en menos de un 0,5%, ese nivel de energía se movería, solo un poquito. Y con eso bastaría para que la producción de carbono en las estrellas cayera en picado. O sea, no habría carbono. No habría carbono, no habría química orgánica compleja, no habría vida. Otro ajuste que parece hecho a mano. De nuevo, en un solo universo es una casualidad pasmosa. En un multiverso es simplemente una condición más para que aparezcan observadores. Vale, compro el argumento. Las constantes parecen sospechosamente ajustadas y un multiverso lo explicaría de forma natural.
Pero la pregunta es obvia. Si existen, ¿de dónde salen? ¿Hay una especie de fábrica de universos en algún sitio? Pues lo increíble es que la cosmología moderna nos da un mecanismo para esa fábrica. Se llama inflación eterna. La inflación cósmica. Eso es, todos hemos oído hablar de ella, esa expansión superacelerada justo después del Big Bang. Sí, la idea es que fue un evento que ocurrió una vez y luego se detuvo, ¿no? Eso se pensó al principio, pero los modelos más genéricos sugieren que, una vez que empieza, es muy difícil pararla del todo. A escala global, la inflación podría ser eterna. Imagina el espacio como un océano de energía altísima, lo que llamamos un falso vacío. A veces, en algunas regiones, esa energía decae y se forma una burbuja de vacío verdadero, de baja energía. Cada una de esas burbujas es un universo como el nuestro, con su propio Big Bang. ¿Como si el agua hirviendo generara burbujas de vapor? Es una analogía fantástica. Y ahora viene lo bueno. Mientras se forman esas burbujas, el agua que hay entre ellas, el falso vacío, sigue expandiéndose a una velocidad exponencial, mucho más rápido que la luz. Ostras. Esto crea una competición. Las burbujas crecen, pero el espacio entre ellas crece aún más rápido. Claro. Eso significa que el falso vacío nunca se agota. Siempre hay más espacio para crear nuevas burbujas. Justo. El resultado es una estructura fractal, como una espuma cósmica infinita que no para de crecer y generar nuevos universos burbuja, cada uno completamente aislado de los demás. Una fábrica de universos que funciona a perpetuidad. Es una idea alucinante. Pero me surge una duda clave. Si todas estas burbujas salen de la misma sopa inicial, de ese falso vacío, ¿no deberían ser todas idénticas, fotocopias unas de otras? Porque si es así, no nos ayuda a resolver el problema del ajuste fino. Esa es la pregunta del millón. Y durante un tiempo fue un problema serio para la teoría. Una fábrica de clones no nos sirve. Aquí es donde la cosmología necesita un socio inesperado, para generar la diversidad. La teoría de cuerdas. La famosa teoría del todo. Siempre me ha parecido algo súper abstracto. ¿Cómo encaja aquí? Pues encaja de una forma sorprendentemente concreta. La teoría de cuerdas postula que no vivimos en 4 dimensiones, sino en 10 u 11. Las dimensiones extra estarían enrolladas a una escala diminuta, en unas formas geométricas muy complejas llamadas espacios de Calabi-Yau. Vale, y no las vemos porque son microscópicas. Pero, ¿qué tienen que ver con las leyes de la física? Todo. La forma exacta y el tamaño de esas dimensiones extra determinan las constantes de la naturaleza que observamos. La masa del electrón, la fuerza de la gravedad. Todo viene dictado por esa geometría oculta. Y para que esas geometrías sean estables, la teoría necesita unos campos llamados flujos que las envuelven. Suena muy complicado. Piénsalo así. Imagina que cada una de esas formas de Calabi-Yau tiene cientos de diales o interruptores. Cada combinación posible de posiciones de esos diales define un universo con un conjunto diferente de leyes físicas. Los físicos se pusieron a contar cuántas combinaciones estables permitía la teoría y el número que salió es para caerse de espaldas. A ver, dispara. La estimación más conservadora es de 10 elevado a 500. Para. 10 elevado a 500. Un 1 seguido de 500 ceros. Es que ese número ni siquiera puedo visualizarlo. Es tan absurdamente grande que es más un concepto filosófico que una cifra. La idea de que nuestro universo, con nuestras leyes, sea el único, parece casi arrogante, ¿no? Totalmente. Y aquí es donde se cierra el círculo. La teoría de cuerdas no predice un universo, predice un paisaje, un landscape, de 10 a la 500 posibilidades. Y la inflación eterna es el motor que explora ese paisaje, creando burbujas que materializan físicamente esas posibilidades. Una combinación perfecta, un mecanismo que crea infinitos universos y una teoría que les da una diversidad casi infinita de leyes físicas. Es que es un esquema de una elegancia brutal, pero todo esto ocurre a una escala cosmológica inmensa. Y el informe da un giro y dice, un momento, que hay más. Me pregunto si no hay algo en la propia esencia de la realidad, a nivel micro, que también nos esté gritando que no estamos solos en un único universo. Pues sí que lo hay, y nos lleva a un tipo de multiverso completamente diferente, el llamado nivel 3, que nace de la mecánica cuántica, en concreto de la interpretación de muchos mundos propuesta por Hugh Everett en los años 50.
Su idea era, en el fondo, muy simple y muy radical. Tomarse en serio la ecuación fundamental de la cuántica, la ecuación de Schrödinger. ¿Y qué significa tomársela en serio? Es que no se hacía antes. Se hacía, pero con un parche. En la interpretación tradicional, la de Copenhague, se dice que un sistema cuántico, como un electrón, puede estar en varios estados a la vez, una superposición. Pero cuando lo mides, la realidad elige uno de los resultados al azar y la función de onda colapsa. Everett dijo que ese colapso es un añadido artificial y feo. Propuso eliminarlo. La ecuación de Schrödinger describe una evolución suave y determinista, sin saltos ni colapsos. Vale, si no hay colapso, ¿qué pasa cuando mido el electrón? Si puede girar hacia arriba o hacia abajo y lo mido, ¿qué veo? Ves las dos cosas, pero no a la vez. En el momento de la medida, la realidad se ramifica. Se divide en dos. En una rama, el electrón gira hacia arriba y una versión de ti lo observa. En otra rama, paralela e idéntica hasta ese instante, el electrón gira hacia abajo y otra versión de ti lo observa. Todos los resultados posibles de cualquier evento cuántico ocurren, cada uno en su propia rama del universo. O sea, que ahora mismo, mientras hablamos, hay otra versión de nosotros en una rama donde, no sé, decidimos hablar del bosón de Higgs en su lugar. Es una idea que te vuela la cabeza. Es vertiginoso. Lo es, y la razón por la que no percibimos esas otras ramas, por la que no vemos al gato de Schrödinger a la vez vivo y muerto, es un proceso llamado decoherencia. La interacción constante de todo con su entorno, el aire, la luz, aísla estas ramas unas de otras de forma increíblemente rápida y eficaz. Se vuelven mundos clásicos separados que ya no pueden interferir entre sí. Claro, pero aquí siempre me ha surgido la misma duda. Si todo lo que puede pasar pasa, ¿qué sentido tiene la probabilidad? ¿Por qué me debería parecer muy improbable ganar la lotería si sé que hay una rama del universo donde la gano seguro? Esa es la crítica más inteligente y profunda que se le ha hecho a esta interpretación durante décadas. Y aquí es donde el informe destaca un avance matemático brutal, el teorema de Deutsch-Wallace. Este trabajo, de principios de los 2000, consigue elevar la idea de muchos mundos de una simple filosofía a una teoría científica con poder predictivo. ¿Y cómo lo consigue? Responde a mi pregunta sobre la lotería. Lo hace. Demuestra, partiendo de unos axiomas muy básicos sobre cómo un agente racional toma decisiones, que alguien que vive en un universo que se ramifica debe actuar como si la probabilidad de acabar en una rama concreta fuera exactamente el cuadrado de su amplitud cuántica. O sea que deduce la regla de Born. Deduce la famosa regla de Born, la fórmula que los físicos usan para calcular probabilidades, a partir de la propia estructura de la teoría. No hay que añadir la mano. La probabilidad no es un misterio, es una consecuencia de la estructura de ramificación de la realidad. Fascinante. Es decir, que la sensación de que algo es improbable es real incluso si todos los resultados ocurren. Tenemos un multiverso de burbujas cosmológicos y un multiverso de ramas cuánticas. Pero claro, como suele pasar, una idea tan grande como el infinito trae problemas. El informe advierte de que esto no es un camino de rosas. Y habla del problema de la medida. Desde luego. El infinito es un campo de minas conceptual. Si tienes un multiverso infinito, cualquier cosa que no esté prohibida por las leyes de la física no solo ocurrirá, sino que ocurrirá un número infinito de veces. Y eso convierte el cálculo de probabilidades en un caos. Es como preguntar, ¿qué proporción de los números enteros son pares? La respuesta es infinito dividido por infinito, que es matemáticamente indefinido. Necesitas una receta, una forma de regularizar esos infinitos para poder hacer predicciones, para decidir qué es un observador típico. Exacto. Y no es fácil. Uno de los primeros intentos llevaba la llamada paradoja de la juventud. Predecía que deberíamos ser observadores que han aparecido muy pronto en la historia de nuestro universo, porque el volumen de universos jóvenes crece mucho más rápido que el de los viejos, y eso contradice lo que vemos. Vivimos casi 14.000 millones de años después de nuestro Big Bang. ¿Y se ha solucionado? En gran medida sí. La propuesta que más éxito tiene ahora se llama la medida del parche causal. En lugar de intentar abarcar todo el multiverso infinito, te centras solo en la región del espacio-tiempo que un único observador puede llegar a ver a lo largo de toda su historia futura. Es una forma de definir un volumen finito y manejable.
Y lo bueno es que esta medida no solo evita la paradoja de la juventud, sino que además predice que los universos, con una constante cosmológica pequeña y positiva, como la nuestra, deberían ser los más comunes. Hace predicciones que encajan con lo que vemos. Vale, pero de estos infinitos sale mi idea favorita de todo el tema, y a la vez la más terrorífica: los cerebros de Boltzmann. El gran coco de la cosmología moderna. La idea es sencilla y espeluznante. Si el universo dura un tiempo casi infinito, las fluctuaciones cuánticas y térmicas aleatorias, muy de vez en cuando, pueden hacer cosas raras. Pueden, por pura casualidad, ensamblar partículas para formar una estructura compleja. Por ejemplo, un cerebro humano perfectamente funcional flotando en el vacío. Un cerebro que aparece de la nada con recuerdos falsos de una vida que nunca ha existido y que cree que está escuchando una conversación sobre el multiverso antes de disolverse un segundo después. Ese mismo. Y aunque suene a locura, es una amenaza existencial para cualquier teoría cosmológica. Porque si tu modelo del multiverso predice que es abrumadoramente más probable ser un cerebro de Boltzmann que un observador como nosotros, surgido de miles de millones de años de evolución en un planeta, entonces tu teoría está equivocada, está falsada. Falsada por la evidencia más básica que tenemos. Eso es. La evidencia de que no somos un cerebro flotante en el vacío, sino que vemos un universo coherente, ordenado y con un pasado real. O sea que se convierte en un filtro. Cualquier modelo del paisaje de cuerdas que produzca más cerebros solitarios que observadores normales queda automáticamente descartado. Precisamente. Es una restricción poderosísima. Los vacíos buenos del paisaje de cuerdas tienen que ser capaces de formar universos complejos y de caer antes de que tengan tiempo de empezar a producir estos observadores anómalos en grandes cantidades. Después de este viaje alucinante por la teoría, la pregunta es inevitable: ¿podemos ver algo de esto? ¿O estamos condenados a que sea solo un castillo de matemáticas preciosas sin ninguna prueba? El informe habla de la posibilidad de colisiones entre universos burbuja. Esa es, hoy por hoy, la esperanza más sólida de encontrar una prueba observacional directa. Si nuestro universo burbuja chocó con otro en el pasado, el evento sería tan cataclísmico que debería haber dejado una cicatriz en el cielo. Una marca impresa en el fondo cósmico de microondas, esa primera luz del universo. ¿Y qué forma tendría esa cicatriz? Se vería como un disco circular en el mapa de temperaturas del cosmos, con un perfil muy particular. Se han buscado activamente estas señales. De hecho, hay una famosa anomalía, una mancha anormalmente fría en el mapa llamada el punto frío, que durante un tiempo se pensó que podría ser la prueba. Sí, recuerdo el revuelo que se montó. ¿Qué pasó al final? Pues el informe es bastante claro. Los análisis más exhaustivos con los datos del satélite Planck, publicados en 2018, no encontraron ninguna evidencia concluyente. La significancia estadística del punto frío es demasiado baja. Lo más probable es que sea una simple fluctuación aleatoria. No se puede descartar al 100%, pero desde luego no es la prueba irrefutable que se esperaba. Vaya, o sea que, de momento, seguimos a ciegas. Los datos ponen límites a ciertos modelos, pero no confirman nada. Así es. La búsqueda de esas colisiones sigue, pero por ahora el argumento a favor del multiverso sigue siendo principalmente teórico, basado en la consistencia y la lógica interna de nuestras mejores teorías. Pues si ponemos todas las piezas juntas, la conclusión a la que llega el informe es brutal. Lo que me llevo de todo esto es que el multiuniverso no es una idea loca que se le ocurrió a alguien, sino el lugar al que te llevan tres caminos completamente distintos de la física fundamental. Es la gran síntesis. Por un lado, la mecánica cuántica, en su versión más pura, sin el parche del colapso, te lleva de cabeza a un multiverso de ramas. Exacto. Por otro, la cosmología inflacionaria, nuestra mejor historia sobre el origen del universo, de forma casi inevitable. Te lleva a una inflación eterna que genera un multiverso de burbujas. Y para rematar, la teoría de cuerdas, la candidata a teoría del todo, no te da un universo, sino un paisaje de 10 a la 500 posibilidades, que es justo la diversidad que necesitas para que el principio antrópico resuelva el misterio del ajuste fino. Todo encaja. Al final, la postura del informe es muy potente. Dice que para negar el multiverso tienes que forzar la situación. Tienes que inventarte un mecanismo misterioso para el colapso cuántico, tienes que suponer unas condiciones iniciales para la inflación que son extremadamente improbables, o tienes que aceptar que el ajuste de la constante cosmológica es simplemente un milagro. Desde el punto de vista de la navaja de Occam,
de buscar la explicación más sencilla, el multiverso parece la conclusión más racional. Y con esto, el análisis nos deja al borde de un abismo conceptual todavía más profundo. Una idea que el informe apenas roza, pero que me parece la reflexión final perfecta. Es el multiverso de nivel 4 de Max Tegmark, la hipótesis del universo matemático. Propone que cualquier estructura matemática que sea lógicamente consistente no solo existe en un papel, sino que existe físicamente. Esto me deja con una pregunta dando vueltas en la cabeza. Si la realidad última es matemática, ¿qué demonios distingue a nuestro universo real de una posibilidad puramente abstracta? ¿Existe en algún lugar todo aquello que es lógicamente posible?